Bienvenidos, queridos amigos de toda la familia de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este espacio homónimo de Hacer el Encuentro con Dios. Quiero saludar y presentar a Javier Gutiérrez Fernández Cuervo. Por el apellido y el acento se van a dar cuenta que él no ha nacido aquí en Perú, en este país. Nadie es perfecto. Pero tiene todo el cariño. Él es esposo, padre de familia y católico, y además, por los títulos que voy a enumerar a continuación, por el tema que vamos a tratar, que es la ciudad católica, algo muy bonito, y va a ser un espacio especial, de menos tiempo de duración, da la importancia, pero que creemos y quisiéramos que sea para cualquier época que el cristiano centre sus pensamientos y forme su conciencia. Por eso voy a nombrar los estudios, tareas que ha realizado, ¿no? Además de esposo, saludamos a su esposa Mapi, que la conozco, y a su cuñado, Gustavo Presbítero, que también ha apoyado aquí en NS. Él es director de la Asociación Civil y Educativa Domus Aurea, ¿Casa de qué? Casa de Oro. Casa de Oro, eso. Es una de las letanías marianas. De la Virgen, así es. Lauretanas. Experto en comunicación católica, bachiller en filosofía, magíster en orientación educativa familiar, si lo he dicho bien, y experto en didáctica de las ciencias sociales y políticas. Así es. Aunque mis mayores laureles son mi esposa y mis dos hijitas, que ellas sí han tenido el honor y el orgullo de nacer a los pies de un volcán. Qué maravilla, qué gusto. Y de eso nos gustaría hablar. Comentamos al contactarte, Javier, que ver algunos semblantes de personas de familia que han tratado de hacer el bien en sus contextos históricos, como seguro tú tratas y todos deberíamos tratar, y eso casado. A veces uno se inhabilita diciendo, no, ves que estoy casado, y es al contrario. Pero eso será tema ojalá, de otro encuentro. Ahora queríamos hablar sobre esta ciudad católica en Perú, concretamente en vistas a tantos años de que en una mayoría católica, estadísticamente, tenemos gobernantes que hasta se nombran católicos y vivimos un país que no vive esa fe, no la profesa, e incluso sale una cierta frase, ¿no? Ustedes, los católicos, que tus convicciones religiosas no influyan en tu vida pública, etcétera, ¿no? Incluso podemos decir, incluso en tu matrimonio, en mi vida conyugal, matrimonial, familiar y en las demás circunstancias. Entonces, para empezar, Javier, ser creyente, intentar vivir una coherencia de fe, ¿tiene consecuencias en mi vida familiar, social y hasta política? Indefectiblemente, pero como cualquier verdad. O sea, la verdad católica, la verdad de fe, las verdades de fe son las verdades más elevadas que existen, pero todas las verdades afectan. Yo te pongo un ejemplo. Si tú sabes que 1 más 1 son 2, ¿vale? Es una verdad científica, ¿verdad? 1 más 1 son 2. Tú compras una cosa de 3 soles y pagas 5 soles y te devuelven 1 sol. No, dices, no, espera, me tiene que dar 2, porque 1 más 1 le falta 1 sol, porque 1 más 1 son 2. Ah, no, pero eso es un principio que tiene usted para su vida privada. Eso es una verdad suya, no tiene por qué afectar a mi negocio, su verdad matemática, ¿no? Sería absurdo. Nadie diría que eso tendría sentido, no tiene el más mínimo sentido, porque las verdades son verdades, se aplican en la realidad, por eso son verdades, y no dependen ni del tiempo ni del espacio. En cualquier tiempo o en cualquier espacio, 1 más 1 son 2. En cualquier tiempo o en cualquier espacio nuestra alma va a ir al cielo o al infierno, necesariamente, porque es una verdad de fe, la otra es una verdad científica. Recordaba al pensador católico Chesterton, pero ¿no es ser intransigente proponer este tipo de cosas, Javier? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque mira, Chesterton nos dice una frase muy, muy bonita. Cuando uno entra a la iglesia se debe quitar el sombrero, pero no la cabeza, porque uno no deja de ser racional por el hecho de ser católico. Pues igual, si Chesterton decía esto, yo puedo decir lo mismo en sentido opuesto, que sigue igualmente siendo verdad. Si yo entro al Congreso, podré esconderme, ¿no? Podré tenerlo visible, pero podré esconderme, como yo ahora mismo no lo puedo mostrar porque tengo el micrófono, podré esconderme debajo de mi ropa el escapulario, pero no podré esconder quién soy yo, y qué es lo que pienso, y cuáles son mis principios, y cuál es mi verdad. Y no en el sentido relativo, sino cuál es la verdad que se me ha manifestado gracias a la
transmisión de la verdad de la Iglesia Católica, ¿no? Que es la tradición. Entonces, Y eso no se queda solamente en un ámbito religioso católico de mi parroquia o movimiento. te pongo un ejemplo para demostrar que no, ¿ya? Porque ¿a quién debo amar yo si soy católico? ¿A quién debo amar yo? A Dios sobre todas las exacto, cosas. más que a mi esposa. Así es. Más que a mi esposa. Yo tengo aquí un anillo que dice a Una todo el alianza. mundo, Ajá. una alianza, lo siento, ya estoy casado. Imagínate que yo en mi oficina me entero de que mi secretaria está enamorada de mí. Oye, y yo no tengo la más mínima intención de faltarle a mi esposa, ¿eh? Yo a mi esposa la amo enormemente, no tengo la más mínima intención de faltar a mi esposa, pero sé que cuando mi secretaria se acuerda de que estoy casado, entra en depresión y su rendimiento laboral baja. Entonces yo, por honor al rendimiento laboral, me podría quitar el anillo en la oficina solo para que ella no recuerde que estoy casado. No tengo la intención de hacer nada con ella, ¿eh? No tengo la intención de faltar a mi esposa. ¿Sería justo hacer eso para con mi esposa? ¿O a mi esposa le molestaría que yo me quite el anillo porque yo la sigo amando, pero ella está enamorada de mí? ¿Tendría sentido? No tendría el más mínimo sentido. Porque sería una enorme falta para con mi esposa y para con el deber público que tengo con mi esposa, que es mi esposa. Pues si ese deber público lo tengo para con mi esposa, a la que amo inmensamente, ¿cuánto más será el deber público que tengo para con Dios? No puedo ocultar mi amor a Dios por el hecho de asociarme con otros políticos que no creen en Dios, o por el hecho, no puedo quitar a Dios de mi discurso por el hecho de que alguien se pueda ofender. Como se podría ofender la secretaria al recordar que yo estoy casado. Lo siento, yo estoy casado, si te molesta, lo siento. Yo soy católico, si te molesta, lo siento. O sea, no puedo, porque el amor que le debo a Dios y el honor público que le debo a Dios es infinitamente mayor que el amor y el honor público que le debo a mi esposa. Javier, en casa, en un trabajo o en la vida pública, como acabas de decir, es decir, mis principios de creyente deberían afectar, digamos, con naturalmente, no sé, con naturalidad, ese ambiente, o también debería frenarme allí, que es como otra, no sé, otro eslogan que nos paran soltando ahora, ¿no? De nuevo vamos al ejemplo del 1 más 1 son 2 y que lo aplico, ¿no? Ya, eso es una verdad matemática, científica, que la gente cree en el método científico y por eso la acepta, ¿no? No cree en la religión y por eso no aceptan las verdades de fe. Pero hay unas verdades que son morales que todo el mundo aprueba. Por ejemplo, la honestidad, ¿no? Y eso es un valor moral, no es una cuestión científica, es un valor moral, que tiene aplicaciones científicas, pero es un valor moral. Si yo en mi oficina si yo creo en la honestidad y en mi oficina veo que un subordinado es corrupto, puedo decir, bueno, pero son mis principios personales, no los puedo imponer a los demás. Si él no es corrupto, si él no es honesto, pues es cosa suya, yo le intentaré dar el ejemplo, pero no diciéndoselo claro. Eso sería absurdo, de nuevo. Y es más, por esas razones como esas, pedimos vacancias de altos cargos porque sabían de la corrupción de sus subordinados y no hacían nada. Entonces, eso no está bien. Si no está bien en verdades científicas, si no está bien en verdades morales de bajo rango, cuanto más en verdades espirituales y morales y de fe de las que depende nuestra salvación, porque ese es el asunto, que de estas verdades depende nuestra salvación. Entonces, no es posible. Y digo una cosa, incluso las verdades científicas pueden ser relativas según la teoría de la relatividad, ¿no? Dependiendo de diversas circunstancias espaciotemporales. Si yo me acerco a un agujero negro, el tiempo se va a ralentizar. No siempre 1 más 1 son 2 en todas las circunstancias. Porque yo me acerco, tú no, cuando vuelvo, para mí pasaron 3 segundos y para ti 3000 años, ¿no? Estoy exagerando. Pero entonces el tiempo puede variar porque es una cuestión física. Pero las verdades morales, las verdades espirituales, esas no dependen de las cuestiones espaciotemporales físicas. O sea, son más elevadas aún. Si alguien cree en el método científico y en su aplicabilidad, más aún debe creer en las verdades morales y las verdades de fe
y su aplicabilidad concreta en la vida privada y en la vida pública. Por ejemplo, los mandamientos, que todos los recordamos, y espero que así sea, aunque nos cuesta a veces, los 10 mandamientos, serían esas verdades morales que precisamente la Iglesia custodia como esa verdad natural, ¿no? El mismo matrimonio natural, la Iglesia, digamos, nuestro Señor lo eleva a sacramento y lo defiende la Iglesia, porque es como defender a la misma persona, a la misma sociedad. Entonces, esas verdades morales que nos explicabas muy bien con estos ejemplos, serían estos mandamientos que no pueden cambiar, Javier, en ninguna época del tiempo. Ninguna verdad puede cambiar. Los mandamientos, hoy en día, en un contexto de democracia liberal, donde las leyes se deciden por acuerdo y no por ley natural, tendemos a pensar que las imposiciones, los mandamientos, son eso, arbitrariedades. O sea, que Dios se le habría podido ocurrir otros 10 mandamientos, o 14, o 7, etcétera, ¿no? Pero eso no es así, eso no es así. Este mundo tiene un orden, es un cosmos, tiene un orden, tiene una naturaleza de las cosas, cada cosa tiene una finalidad. Y entonces los mandamientos son eso, son el ordenamiento natural de la vida humana, de la vida humana. Porque amar a Dios sobre todas las cosas es una cuestión incluso de ley natural, o sea, Aristóteles no necesitó de la revelación para saber que había un Dios por encima de todos nosotros, ¿no? Evidentemente no conocía que era un Dios personal, trinitario, etcétera, pero la existencia de Dios y por lo tanto el culto que se le debe y que es prioritario, eso es natural. Hace muchos años, esta frase yo la he escuchado, leído por allí, decían los que odian a la Iglesia, a nuestra fe, que lo sigue habiendo, por cierto, y tenemos que recordarlo, decían, tu fe a la sacristía, ¿no? La fe que sé que hay en la sacristía o los domingos. Como vemos en nuestro país, experimentamos, decimos, en una mayoría creyente cristiana católica, vemos que la legislación en materias de educación, de salud pública, etcétera, va contra esos principios, los mandamientos de la ley de Dios, que estamos viendo que son incluso de sentido común naturales, elevados por supuesto, y uno dice, pero ¿cómo pasa así en un país como el nuestro, que incluso pues está consagrado a San José, el Congreso de la República en el siglo XIX, me parece por allí, y hace otras proclamaciones del Señor de los Milagros como patrono de la República Peruana, etcétera, etcétera? ¿Cómo se da como esta doble, no sé, doble vida, Javier, entre nosotros, y que también parece repetirse a cada momento, y entre católicos uno escucha, un momento, esas cosas, la Iglesia no tiene por qué meterse en esto? Sí, mira, yo cuando estoy hablando de estas cosas estoy poniendo ejemplos, pero no es mi opinión. O sea, esto es la doctrina católica. Particularmente hay una encíclica que aconsejo a todo el mundo, que es la Libertas Praestantissimum de León XIII, de León XIII, que establece que hay 3 tipos de liberalismo, y ambos condenados, los 3, todos condenados. El primer tipo de liberalismo vendría a ser el ateísmo, es decir, Dios no existe y por lo tanto cada uno hace lo que quiere. El segundo tipo de liberalismo es básicamente el deísmo, el que dice, existe Dios, pero no, mi vida no iba a dar un ejemplo muy concreto que no conviene dar. Como agnósticos. Sí, como agnósticos o deístas que dicen, sí, debe haber un Dios, pero me da igual. En mi vida no me afecta claro. nada. Y entonces mi vida y todo no depende de ellos. Y está el liberalismo del tercer grado, que por ser el más sutil, es el más dañino y pernicioso, claro. que es aquel que dice, Dios existe y Dios rige mi vida, pero no las instituciones. Claro. Es decir, yo rijo mi vida por Dios, pero en el gobierno, en la empresa, en el colegio, la vida pública, en la vida pública, ahí Dios no, ahí no. O sea, como un individualismo casi. Claro, es un liberalismo, porque en el fondo está liberada la sociedad, ¿no? Las personas estarían vinculadas a Dios, pero la sociedad liberada. Entonces, es un liberalismo de tercer grado que está condenado y hoy en día está súper campante en el mundo socialmente católico.
El Papa ahí en eso es claro, ¿no? Dios reina no solo en las almas, Cristo reina no solo en los corazones, sino en las sociedades. Ujú, Y le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, ¿no? claro. Y en ese sentido, toda potestad civil, pública, empresarial, etcétera, debe estar regida por la potestad del Sagrado Corazón de Jesús. Ujú, Absolutamente. que así sea. Los minutos van pasando, me imagino, más de la mitad ya estamos en esta edición especial de El Encuentro con Dios, pero ¿por qué no recordar entonces, no tu opinión, Javier, ni la mía, ni la de Pepito, el magisterio de la Iglesia, esta doctrina social que se hace más evidente, si no mal entiendo, es de León XIII, pero que está desde la frase misma del Evangelio cuando al Señor se le pregunta al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ojo, que alguien no diga que esto lo sacan por momentos. Hay textos sobre esto muy importantes, este impacto social del cristianismo desde los primeros tiempos, los mártires, las persecuciones que hubo por precisamente vivir esto, ¿verdad, Javier? ¿Qué principios de la doctrina social de la Iglesia podríamos recordar y preguntarte, lo decíamos antes de salir al aire, si tiene una, ¿cómo lo decimos? Son prioritarios a otros que también nos ofrecen a veces en épocas de votaciones? Así es. Bueno, los principios, bueno, ahora existe una cosa que es un documento que no es reductivo. O sea, la doctrina social de la Iglesia no solo es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, sino que es justamente cualquier texto de Es magisterio verdad. que hable de cuestiones sociales, ¿no? Entonces, pero el compendio de la doctrina social de la Iglesia nos propone 5 principios. El primero es el del bien común. Ujú. El bien común no es... Hay varios errores con respecto al bien común. El bien común no es la propiedad pública. No es, que es de todos, entonces es bien común. No, no, no. Es el bien para lo que es común. Es decir, por ejemplo, si hablamos de la naturaleza humana, o sea, ¿qué es común entre todos los hombres? La naturaleza humana. Entonces, lo que es bueno para la naturaleza humana es bien común de todos los hombres. Qué interesante. O sea, es el bien para lo que es común. Si hablamos de cuál es el bien, cuáles son bienes comunes para la infancia, ya no, ahí no estamos hablando de los adolescentes, estamos hablando de la infancia. A toda la naturaleza del niño le convienen estas cosas, le son buenas estas cosas. Y por lo tanto, eso es bien común de los niños, porque además el adolescente ha sido niño, o sea, la naturaleza humana también tiene sus etapas, sus diferencias. Podemos hablar de bien común diferenciado en sexo, hombres y mujeres, diferenciado en edad, diferenciado en región, diferenciado, etcétera, pero siempre va a ser en cuanto a una naturaleza común, no es en cuanto tampoco, porque también se entiende bien común, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo opino esto, tú opinas esto, nos ponemos de acuerdo, en lo que nos ponemos de acuerdo eso es bien común, no. Eso es contrato social, que no tiene nada que ver, porque yo puedo estar a favor de una cosa que va contra nuestra naturaleza y tú a favor de otra cosa que va contra nuestra naturaleza. Ponernos de acuerdo y ya está. Por ejemplo, en el caso del aborto. ¿Ya? El aborto no puede ser bien común, porque no es bueno para el niño ¿Ese es otro ser de los asesinado. principios de la doctrina? Lo que pasa es que es un derivado, por supuesto. Los principios son, por así decir, como los colores primarios. Ujú, Cualquier cuestión política, ujú, como cualquier color, se compone de los colores primarios. Yo qué sé, el verde es azul con amarillo. ujú. Entonces, pues el tema del aborto, ahí tienes principios de subsidiariedad, tienes principios de bien común, etcétera, donde justamente vas encontrando. Pero esto es el bien común. Este es el primer principio, el bien común. Lo bueno para lo que es común. ¿Cuál es el mayor bien común? Porque a la naturaleza humana lo que mejor le viene es su amistad con Dios. Dios es el bien común por excelencia. Bien común en mayúsculas es Dios. ¿Verdad? Bien común en Así mayúsculas es una persona, Ujú. es la Santísima Y por Trinidad, ende se ¿no? debería procurar un buen gobierno que más bien la población Absolutamente. tenga facilidad para el encuentro Absolutamente. con Dios, que además trae muchos bienes morales. Así es. Es evidente. Y vemos la perversidad del momento que estamos viviendo de una persecución al culto público, más bien, Javier. Sí. Y eso lo seguimos viendo en propuestas que se aproximan en Latinoamérica en general. Pongo otro ejemplo. Yo soy católico, Ujú. ¿verdad? Como me imagino que los televidentes. Soy católico y quiero, por lo tanto, lo mejor para mi vida. Ujú. ¿Qué es lo mejor para mi vida? Mi salvación.
Y quiero lo mejor para mi hija, para mis hijas, quiero lo mejor y para mi esposa, ¿no? Imagina que yo llego al cielo y Dios me pregunta, oye, ¿por qué no le educaste bien a tu hija para su salvación? Oye, tengo una responsabilidad para con mi hija, ¿verdad? O imagínate que yo llego al juicio y me preguntan, oye, ¿por qué no le corregiste a ese vecino que sabías que estaba haciendo mal, que sabías que él no lo sabía y que se podría haber salvado si tú le hablabas, ¿no? Wow, claro. Porque sus pecados están sobre tu cabeza. Claro, o sea, tú dices, oye, pero si yo amo a mi vecino, si yo soy una persona, digamos, santa, que ama, entonces yo amo a mi hija, quiero su bien, quiero su salvación. Si yo amo a mi vecino, porque soy un hombre de santidad, quiero el bien para mi vecino, quiero su salvación, que es el mayor bien. Si tengo una autoridad en mi empresa, yo quiero el bien y por lo tanto quiero la salvación de mis empleados. Y en la medida de lo posible, desde mi empresa les intentaré ayudar para su salvación. Y si estoy en la política, con mayor razón. Por eso, si no me equivoco, siempre lo debería revisar. No sé si es Pío IX o Pío XI, uno de los dos Píos alrededor del décimo. Decía que la política, después de la religión, es el campo más alto de la caridad, porque es el campo desde el que yo puedo ayudar a más gente a que se acerque a Dios, a que se acerque a la virtud, a que se acerque a la salvación de su alma. Por eso es que no puedo hacer política sin caridad, no puedo hacer política sin amor. No podemos escoger un político que no tenga fe, que no tenga caridad. ¿Por qué? Porque entonces no va a aplicarlo, ¿no? Y por eso es importante que la política sea regida por autoridades católicas, absolutamente, porque justamente es el mayor bien que le puedo hacer a mi vecino. Claro. Tenemos que ir acabando, minutos que nos quedan, Javier. Qué pena. Lamentablemente, concretar estos principios así desmenuzados. Bueno, Bien común. Te pregunto, la dignidad de la persona, el tema de debate que está, todo este tema de la homosexualidad o matrimonios homosexuales o el matrimonio natural, la familia, la eutanasia que se está viniendo como una avalancha, ¿qué prioridad tienen en estos principios cuando vamos a votar? Absolutamente una prioridad enorme. ¿Por qué? Porque me imagino que habrá una madre de familia viéndonos, me imagino que alguna madre de familia habrá tenido un hijo muy exitoso, pero que está teniendo una mala vida. Yo le pregunto a esa madre, ¿qué preferirías? ¿Que tu hijo sea los 50, 60, 70 años que tenga de éxito empresarial, esté muy contento y demás, pero que después vaya a tener un purgatorio horrible o incluso quizá una condenación por la mala vida llevada aquí? ¿O preferirías que tu hijo sufra un poquito estos años con un poquito de precariedad, pero que después su alma vaya al cielo? Seguramente cualquier madre que nos esté viendo desearía que su hijo, por encima de los bienes materiales y temporales, prefiera los bienes espirituales y atemporales, es decir, eternos, ¿no? Estos bienes eternos. Entonces, siempre hay que hacer una ponderancia de bienes, ¿no? Yo prefiero esto o esto otro, ¿no? Yo prefiero en un desayuno una dona que es sabor, o prefiero unos cereales que no están tan ricos, pero es salud. Siempre estamos ponderando bienes, pero hay bienes que absolutamente son superiores a los otros. Los bienes morales siempre son superiores a los bienes terrenales, los bienes espirituales, los bienes religiosos, aquellos de los que depende la salvación de nuestra alma, que vayamos o no al encuentro con el Señor o que vayamos al desencuentro con el Señor, ¿no? Entonces, es por eso que hay que preponderar los bienes espirituales. Y yo aquí voy a ser duro. Si alguien, o sea, lo pongo así, si yo sé que yo estoy haciendo una entrevista de trabajo, ¿no? para mi empresa, no necesariamente voy a ser el jefe, pero soy el de recursos humanos, etc. Y tú en tu currículum pones que eres un corrupto. O sea, lo pones así, declaradamente. Soy un corrupto, siempre corrompido, pero mis empresas crecen. Y por eso lo pones, porque estás orgulloso de eso, ¿no? Y yo te pregunto, y tú me dices que sí, no, en esta empresa yo voy a robar, pero la empresa va a crecer, pero yo voy a robar. Y yo te contrato, yo soy cómplice de ese robo. Absolutamente cómplice. No que es un tercer efecto, no, yo soy directamente cómplice de ese robo. Porque sé que lo vas a hacer, porque lo has dicho.
y yo tengo la responsabilidad como recursos humanos de saber que tú lo vas a hacer. Pues en la democracia representativa que tenemos, si alguno escoge a un congresista, a uno del Parlamento andino, a un presidente, que amenaza, ya lo dice con anticipación, que va a legalizar el aborto, que va a legalizar la unión civil, que va a legalizar cualquier cosa desastrosa, y uno de nosotros le da su voto, es tan cómplice como el de recursos humanos con el robo de ese empleado. Coopero con el mal. Coopero directamente. Con el mal, el pecado. Con el pecado, coopero directamente. Y todas, y esto lo digo porque es que es fuerte, pero es así, todas las muertes de niños inocentes, todas, no una, todas las muertes de niños inocentes que se hayan obtenido con el voto en el Congreso de ese congresista que llegó ahí por mi voto, todas esas muertes estarán clamando contra mí en el día de mi juicio. Clamando contra mí, porque si yo no hubiera votado por ese congresista, por ese presidente, por ese no sé qué, esos niños no habrían muerto de esa manera, concretamente. Entonces, si no queremos que miles de niños clamen contra nosotros, aunque sea por una cuestión de negocio, si no queremos que miles de niños clamen contra nosotros el día del juicio, no podemos votar por candidatos que están a favor. ¿Cuáles son las problemáticas más grandes a día de hoy? Aborto, unión civil, ideología de género en la educación. Ideología de género en la educación, pastilla del día siguiente en el Ministerio de Salud, etcétera. No podemos, o sea, de verdad. Atentar contra la libertad religiosa. Atentar contra la libertad religiosa, ejemplo, ¿no? Etcétera. No podemos Javier, promover eso. Tenemos que acabar, y creo que es el inicio de poder e intentar formar rectamente la conciencia de todos los hermanos, personas que nos escuchan, que nos ven, en la labor de que también quien más ha recibido tiene que dar más, y más se le exigirá, ¿verdad? Pues lo mejor que también sabemos que es orar. Oremos por nuestro país, por Latinoamérica y esta circunstancia. Muchas gracias por tu visita, Javier, y esperamos tenerte para seguir viendo quizá figuras que han encarnado esto en su vida diaria. Hasta pronto, Javier. Muchísimas gracias. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, gracias por estar con nosotros en este espacio. Quédense con nuestra programación y rezamos por nuestros países, nuestro país en concreto, en esa decisión tan importante de participar en la vida pública. Hasta pronto.